no tenemos reconocida la libertad académica expresamente como un derecho humano. No obstante, en el artículo tercero de nuestra Constitución, en la fracción 7, establece muy claramente el reconocimiento a lo que es la autonomía universitaria. Establece en esta fracción que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen, así como de discusión de las ideas. Asimismo, reconoce el derecho de que estas instituciones puedan determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como también la posibilidad de administrar su patrimonio. Por lo que hace a las relaciones laborales, no obstante, el personal académico como el personal administrativo se sujetan a lo establecido en otro artículo de la Constitución. Sin embargo, establece que estas disposiciones en materia laboral deben de ser armónicas con lo que se entendería como un trabajo de carácter especial, en donde sea posible la armonización con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a las que la misma fracción séptima del artículo tercero constitucional establece. En ese sentido, la autonomía universitaria en México la entendemos en su relación con el Estado como una manifestación de la no interferencia de la administración pública en las actividades académicas, en las actividades científicas y en las actividades administrativas de la universidad. Visto así, también es entendido como la no injerencia en el otorgamiento de los títulos inhabilitantes o habilitantes para el ejercicio profesional. Luego entonces, la autonomía universitaria en nuestro país tiene una función social. Es una institución dedicada a la investigación y a la transmisión del conocimiento entre profesores y estudiantes, pero también en función de transmitir la información a nuestro pueblo, a la población en general. En los últimos 50 años se han instituido 32 universidades autónomas, todas ellas de carácter público, para realizar las tres funciones básicas que ya hemos señalado en el caso de la educación superior, como es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Sin embargo, también podemos incorporar a este número de universidades con reconocimiento formal de la autonomía universitaria a otras universidades que tienen esa facultad autónoma de facto, como es Guadalajara, Veracruz y Guanajuato, cuyas universidades son las tres únicas que no tienen un reconocimiento formal de esa autonomía, pero que de facto lo llevan a cabo mediante el desarrollo institucional, que este podría observarse al igual en los términos que tienen las 32 universidades, que hay un reconocimiento formal de la autonomía universitaria. Ellos también pueden disponer de su patrimonio, establecen su propia reglamentación interna, diseñan su currícula y tienen o gozan de esos derechos y prerrogativas equivalentes a las instituciones autónomas. Así, en este marco, no obstante que hay un desarrollo de varias universidades con autonomía universitaria, se han observado en los últimos años, principalmente desde el 2018 a la fecha, varios intentos de reforma a la Constitución en el artículo tercero para borrar del texto constitucional la palabra autonomía. Asimismo, en los congresos locales nos encontramos con que en el Congreso de Hidalgo, por ejemplo, se aprobó en su momento un decreto, el número 228, con el cual se buscó nombrar a una instancia ajena a la máxima casa de estudios a un contralor interno. Con ello se despojaba de la facultad a la universidad de poder autorregularse y de poder auto observarse y vigilarse. Afortunadamente se interpuso en su momento un recurso de amparo que fue concedido por el Poder Judicial a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, permitiendo
que se mantuviera, que se preservara esta autonomía. El decreto en su momento fue acusado de inconstitucional porque era violatorio, contrario a lo establecido en la fracción séptima del artículo tercero de nuestra Constitución. Varios académicos en su momento, al igual que académicos de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios, declararon que esta intentona, este decreto era violatorio de la norma constitucional, de nuestra norma suprema, donde se reconocía a las instituciones de educación superior pública la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Igualmente, nos encontramos con que en abril del 2019 en su momento se hace una reforma o un intento de reforma a dos universidades, que era la de Baja California Sur y la del Estado de México, a sus leyes orgánicas y los congresos locales buscaron modificarlas, intentando esto afortunadamente sin éxito. Ya les decía en su momento, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de aquel entonces, que era el doctor Luis Raúl González Pérez, egresado de la UNAM, expresó y denunció ante diversos foros la actitud violatoria a los derechos de estas instituciones, a los derechos humanos de estas instituciones que se consideraba buscaban supeditar a las universidades a intereses partidistas o de grupo, con lo cual se incurría en una clara violación a los derechos humanos, principalmente de los universitarios. La imposición, señala en su momento, debilita las universidades y hace un enérgico llamado a fortalecer la autonomía universitaria. Más adelante también nos encontramos que en febrero del 2020, el rector de la UNAM, nuestro actual rector Enrique Graue, manifiesta un rechazo a una iniciativa que presentó un diputado de Morena, cuyo partido es el actual del presidente López Obrador, buscando reformar la ley orgánica de la universidad. Ya teníamos el precedente de la reforma al artículo tercero constitucional, donde se buscaba borrar la palabra autonomía. En su momento, todas las universidades, académicos de esta máxima casa de estudios y universidades que gozaban de esa autonomía se pronunciaron en contra de este intento de reforma, que alegaban, al igual que el rector Enrique Graue, se trataba de una real intromisión a la vida universitaria, pretendiendo incidir en la normatividad que rige en la universidad. Igualmente, la presidenta del Senado de la República, que en aquel entonces estaba presidido por un grupo de oposición que era el PAN, fijó también su rechazo ante cualquier intento político o legislativo que buscara atentar contra la autonomía de la UNAM. Por lo que, gracias a esta presión política y a este consenso que se logró, no se pudo, promover la aprobación de esta iniciativa de reforma. Es evidente que los ataques a la autonomía universitaria en los últimos años en México han sido constantes. Ya también en su momento, la NUYES, que es el Consejo Regional de Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es la que conforma, en donde se encuentran representados gran parte de nuestras instituciones educativas en el país, también manifestó mediante un desplegado su apoyo a la UNAM y su rechazo a la intromisión en la vida universitaria. Asimismo, se manifestó en contra de la transgresión a las instalaciones de la UNAM que se observaba mediante la presencia de varios grupos de particulares que realizaron una serie de actos vandálicos, así como diversos grupos de choque que se infiltraron a través de manifestaciones que se llevaron a cabo por parte de distintos académicos y universitarios bajo la bandera de supuestas causas legítimas, en donde alegaban cuestiones de acoso, de hostigamiento sexual, cuestiones de violencia dentro de las instalaciones de la UNAM y de la comisión de numerosos ilícitos. Todo ello con miras a connotar, a expresar
como significado de la autonomía universitaria un espacio de impunidad, lo cual no corresponde con el concepto de autonomía universitaria que tenemos en México. Últimamente, bueno, pues las universidades públicas en México encontramos que están siendo objeto de este tipo de asedio de poderes fácticos y de poderes formales. Sin duda, el tema de la autonomía universitaria constituye al día de hoy pues un gran reto por parte de nuestro país. La autonomía universitaria se ha transformado, consideramos los académicos, en un principio del derecho, que tiene que ser considerado también bajo un desarrollo del reconocimiento de la libertad académica como un nuevo derecho humano que tiene que ser recogido en un rango constitucional y en un rango de reconocimiento de norma de derecho humano. Es innegable que la autonomía universitaria, así como la libertad académica en México, tiene como titular de ese derecho a la comunidad universitaria. Y esta debe ser oponible frente al resto del Estado, así como a cualquier tipo de particular o grupos de facto que quieran atentar contra esta autonomía y contra el fuero universitario. El fuero universitario es una expresión también de esa libertad académica y de esa autonomía universitaria que al día de hoy se tiene que mantener. La autonomía en su relación con el Estado se manifiesta entonces como esa no inferencia, esa no intromisión en la administración pública de las actividades académicas, científicas y administrativas que lleva a cabo nuestra universidad. ¿Para qué? Pues para que se pueda llevar en su momento un adecuado desarrollo de la ciencia, de la cultura y de la investigación en beneficio de nuestro pueblo y no bajo una línea que al Estado solamente le interese. Muchas gracias.